nueva actualización de la celebración de diversidad cultural en Dress2 Impress. Nuevos conjuntos, 9 en total, 7 maquillajes, 7 nuevos peinados, un montón de nuevos patrones, entre otras cosas. Pero antes no olvides dejar like a este video y suscribirte. Usa siempre mi código StarAngelic en la tienda de Roblox al comprar Robux o Premium. Esta es la pantalla de bienvenida a la nueva actualización, en donde se muestra un planeta Tierra con unas manos enlazadas. Y en este mensaje de bienvenida nos dicen que tenemos 7 nuevas caras para poder personalizar y también caras gratis, 7 nuevos peinados o cabellos, todos los nuevos accesorios y también set o conjuntos y nuevos rework de algunos ya existentes. Todo acerca del Día de la Diversidad Cultural lo puedes encontrar en esta nueva zona que se encuentra donde antes estaban los zapatos. Así es, aquí puedes encontrar el símbolo que les mostré anteriormente en la pantalla de inicio y aquí está la puerta. ¿Estamos listos para ver esta maravilla? Mira qué preciosa nueva zona en donde están todos los sets anunciados anteriormente, además de los 3 nuevos que no habíamos visto antes. Para empezar podemos ver el set de Nigeria con sus respectivos accesorios o sombreros. Algunas adaptaciones sí las pueden usar los cuerpos femeninos, como es el caso de este objeto de Nigeria en específico, pero otros no se pueden utilizar. Así que el set de Nigeria creo que está muy precioso y de hecho es una de las predicciones que yo hice anteriormente en videos. En la parte de arriba de cada país podrás encontrar una tarjeta con descripción acerca de cada uno de los sets o trajes. Que lo leas para que así puedas aprender un poco acerca de dicha cultura de cada país. Ay, no puede ser, me sacó, pero porque estaba en una ronda. Estoy en el servidor de hecho de pruebas de celebrities y por eso podrán ver que soy Fashion Goddess aquí. Ok, vamos a entrar otra vez a la zona y aquí podemos encontrar el set de Brasil. Como les dije antes, está precioso el tocado de plumas y los abanicos. De hecho, Studio Sac nos mostró ayer cómo es que esto se ve y cuántas variantes puede tener. Yo les dije que son 10 en total. Algunas cosas podrían sufrir cambios, ya que como les dije anteriormente, todo esto lo estoy grabando un día antes en el servidor de prueba. Por ejemplo, la parte media tiene sin cola y también solo la parte de las plumas traseras. Igual las botas, pero estas no tienen variantes, solo se ven de esta forma. Uno de los sets más esperados también era el set de flamenca de España. Y aquí está el mantón flamenco, como se le suele llamar, y también el abanico, que aquí en el servidor de prueba por algún motivo no se puede equipar, pero en la versión ya de lanzamiento podrás utilizarlo. La respectiva tarjeta que corresponde a España y la descripción del origen de estas preciosas prendas en Andalucía, España. Este traje tradicional español tiene diferentes variantes por defecto o solo las mangas. Lo mismo para este accesorio para la parte de arriba, que tiene 2 variantes, uno de color blanco y uno de este color oscuro con algunos vuelos en la parte baja. Ahora vamos con el conjunto correspondiente a México y en este caso tenemos el traje charro o de mariachi y también un traje de jarocha que yo les había mostrado de hecho en video anterior, y así es como se ve la versión final de este precioso vestido, que obviamente también tiene sus respectivas variantes, solo falda, solo top, puedes remover las cadenas o por defecto dejarlo tal cual. Para los chicos también tenemos el set de charro y también la buena noticia es que este sí se puede utilizar en cuerpos femeninos, así de esta forma. Vamos a ver, el sombrero no tiene variantes, la parte de arriba no tiene variantes, ni el pantalón, pero creo que este es de mis favoritos, ya que representa muy bien a México. El siguiente es la India. En la parte de la India podemos encontrar diferentes piezas que puedes seleccionar en el maniquí. Tenemos 2 variantes, con patrones, sin patrones. La parte de abajo en la misma situación, por defecto o sin patrones, y esta parte como de un material bastante bonito y transparente también tiene las mismas opciones de patrón o sin patrón o así liso. Se ve bastante precioso.
Y la versión masculina, que pues obviamente no la puedes usar en cuerpo femenino, pero puedes utilizarlo con el siguiente. Uno de los que no se vio anteriormente en ningún tipo de muestra en las redes sociales de Dress to Impress es el set de Escocia. Y de hecho hemos acertado con el tema de la falda escocesa, pero no se puede utilizar en cuerpo femenino. Para ello tenemos una adaptación del traje oficial de Escocia, que es este precioso vestido. Y creo que hasta este punto es importante mencionar que patrones tenemos un montón de nuevos en este apartado, en donde encontraremos todos los nuevos patrones de esta actualización de la celebración del Día de la Cultura. Aquí encontramos diferentes patrones y yo creo que la mejor parte de esta update son todos estos preciosos diseños que se pueden utilizar. Nada más vean cada uno de los detalles. Yo creo que esta vez el equipo de DTI se ha lucido con estos increíbles patrones, que creo que los últimos encajarían muy bien con el traje de Brasil, y algunos pues obviamente más coloridos que los otros, cada uno representando a su cultura y país. El siguiente conjunto representa a Filipinas con un total de 3 piezas diferentes, la parte de abajo, la parte de arriba y también esta prenda que se utiliza de esta forma. El siguiente conjunto es el de Tailandia y su respectivo accesorio pues es la corona que puedes utilizar. También consta de diferentes piezas y ojito que aquí tenemos algunos accesorios nuevos para las orejas. Esta preciosa joyería que se utiliza de esta forma. Y pues como ven, el set tiene bastantes detalles. Me encanta cada esfuerzo que han puesto en las prendas para representar a cada cultura. Y el último que no nos habían mostrado anteriormente, en este caso estoy hablando el set de Japón o el kimono, aunque no creo que cuente con su versión masculina, pero creo que eso lo vamos a descubrir ahora mismo. También tenemos algunos accesorios en esta mesa que podemos utilizar. Así es como se ve este precioso kimono japonés. Se ve hermoso y obviamente puedes cambiar el color y también tiene variantes 1 o 2. Y no podemos usar el kimono ni algunas otras prendas. Tal vez en el futuro algunas sean adaptadas a los cuerpos masculinos, ya que como vemos tienen, si bien su traje tradicional de cada país, las prendas no se pueden utilizar algunas en las versiones masculinas. Bueno, en el caso de Brasil sí podemos utilizar esto, y creo que si no estoy mal también este tocado de plumas. Según la pantalla de bienvenida, ahora tenemos un rework en el hijab que se ve de esta forma, además de un nuevo accesorio turbante. Así es como se ve la nueva versión del hijab. Ahora vamos a la parte del cabello y maquillaje, con 7 nuevos peinados de diferentes culturas, incluyendo Nigeria, Tailandia, Filipinas, México, Brasil y Japón. Y para el apartado del maquillaje tenemos 7 nuevas caras, representando también a cada cultura, desde la India hasta esta hermosa Catrina mexicana, maquillaje para Brasil. Si tienes el pase de maquillaje personalizado, puedes modificar cada uno de estas características para crear tu propia cara o rostro con maquillaje como el de Catrina y también los otros que mencioné anteriormente. Y por si de algún motivo no lograste reclamar el código LNY2025 y Happy New Year en enero, puedes obtenerlo ahora mismo para poder desbloquear los trajes del año nuevo lunar o año nuevo chino. Así que eso es todo lo nuevo que tenemos en esta nueva actualización de la celebración del Día de la Diversidad Cultural en Dress to Impress. Recuerda usar cada uno de los conjuntos de forma respetuosa. Mis redes sociales estarán en la descripción para que me sigas. Yo soy Yani. Hasta la próxima.